están? Tengo de nuevo el privilegio de estar aquí junto a todos ustedes compartiendo la palabra de nuestro Dios, así que espero todos podamos estar atentos, más que en el partido, ¿no? Me enteré porque comenzaron a gritar un gol, creo, no sé de quién, pero los felicito, hermanos, a todos por estar aquí, darle prioridad a Dios, y creo que en estas quizás pequeñas cosas es donde damos evidencia de que Dios es lo primero, ¿no? Como dice la palabra, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Así que vamos a orar para empezar la clase de hoy. Amado Dios, te damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor, por el templo que tú nos das, un lugar para poder reunirnos a estudiar tu palabra, Señor, para poder aprender más de ti, Señor, reflexionar y escudriñar tus escrituras. Ayúdanos, Señor, a poder tener un entendimiento que venga de ti, Señor, a poder compartir la doctrina de forma sana, Dios, y a poder quedarnos meditando, Dios, en nuestra propia vida primero, en cuánto nos falta por aprender, Señor, por entender, Señor, y por anhelarte a ti más que a cualquier otra cosa. Guíanos este tiempo, Señor, quita de nosotros cualquier distracción y acompáñanos, Señor, para que este tiempo pueda ser de bendición para todos mis hermanos y también para mí, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Pueden tomar asiento? Hoy no me voy a olvidar de esa parte. Entonces, como ya saben, estamos estudiando en la Escuela Bíblica de Adultos el libro de Hebreos y hemos llegado ya al capítulo 11. Ya hemos recorrido 10 capítulos, versículo por versículo, y entramos el día de hoy al capítulo 11. El capítulo 11 particularmente puede que sea uno de los más conocidos o famosos entre la iglesia, y de hecho se le conoce como el gran salón de la fama de los héroes de la fe. El capítulo 11 comienza a narrar y a ponernos como ejemplo muchos personajes bíblicos que fueron conocidos, que fueron sobresalientes debido a su gran fe. Y lo pone como ejemplo para nosotros y para un grupo de cristianos que en esa época estaban siendo perseguidos. De hecho, lo presenta de una forma muy poética y hace un recuento de la historia de Israel a través de la fe, que es el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Entonces, la carta a los Hebreos, recordemos que es un sermón. Es una carta de exhortación a una congregación de cristianos que estaba sufriendo. Algunos de ellos estaban siendo perseguidos en ese momento, otros estaban enfrentando el desánimo. Se había vuelto muy difícil, cada vez más difícil en ese momento, el ser cristiano, el mantenerse cristiano de una forma íntegra. Otros llevaban en sus propios cuerpos las marcas de esa persecución, del hecho de ser cristianos, y estaban muy desanimados. Algunos incluso estaban considerando, ¿qué cosa? Estaban considerando volver atrás, es decir, dejar a Cristo, dejar de ser cristianos, abandonar a Jesús del todo. Pero el autor, a través de estos 10 capítulos que hemos visto previamente, va a hablar de lo grandioso que es nuestro Señor Jesús. Él escribe sobre la identidad de Jesús, sobre el significado de la cruz y que Él es nuestro mediador, que Él es quien se ha puesto entre un Dios santo y una humanidad pecadora, y que a través de su sacrificio Él ha hecho lo que ninguno de nosotros, por nuestros propios medios, hubiéramos podido lograr. ¿Qué cosa es? Reconciliarnos con Dios. Y eso es lo que hace de estos 10 capítulos lo que nos muestra el autor acerca de Jesús. Que Jesús es, ¿qué cosa? Es digno de nuestra confianza. Es alguien leal y es digno de nuestra devoción y sobre todo, hermanos, es digno de que nosotros le sigamos. Entre la muerte y el regreso del Señor Jesucristo, los justos, aquellos que tienen una relación correcta con Dios, los que por gracia hemos sido llamados a seguir a Cristo, hemos de vivir por fe. Hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo, pero ¿qué cosa es la fe?
¿Qué cosa es esto? Y vamos a ver uno de los capítulos quizás más hermosos de esta carta y un recuento de la historia del Antiguo Testamento a través de los lentes de la fe. Entonces, vamos a entrar al versículo 1. Hebreos, capítulo 11, versículo 1. ¿Qué cosa dice el versículo 1? Creo que es un versículo muy conocido por muchos y que incluso algunos lo sabemos de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchos podemos responder de manera automática incluso cuando alguien nos pregunta ¿y qué cosa es la fe? Bueno, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero el hecho de que nosotros sepamos de memoria ese versículo no necesariamente significa que entendemos la magnitud de esas palabras. Por eso es que nosotros separamos estos tiempos para estudiar la palabra en una mayor profundidad y que también estamos llamados a estudiarla de manera personal. Entonces, el verso 1 nos da una definición de qué cosa es la fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A veces podemos pensar en la fe como algo que es simplemente una sensación, un sentimiento interior que tienen los cristianos, o incluso gente que no es cristiana. Lo que sentimos por dentro o una especie de optimismo, ¿no? Un optimismo cristiano de convencernos a nosotros mismos de que todo va a estar bien. Pero Hebreos y la Biblia en general, la fe es otra cosa. Fe tiene que ver con convicción, tiene que ver con audacia, con convivir y experimentar confiando en Dios, con tomar decisiones en base a lo que es real. ¿Y qué mejor que la palabra de Dios para saber qué cosa es lo que es real y qué cosa es lo que es verdad? Entonces, ¿qué es fe? Bueno, en este versículo hay dos palabras que muchas traducciones las ponen de esta manera. Dice, como certeza y como convicción. Pero recordemos, hermanos, que el original del libro de Hebreos fue escrito en griego. Y lo que hacen las versiones de la Biblia en español es tratar de traducir las palabras. En algunos casos no va a encontrar una palabra exactamente igual a la del idioma original, entonces lo que hacen es tratar de poner la que más se parece o la que más se acomoda en un contexto en el que nosotros, que hablamos español, podamos entenderla. ¿Cuál es el riesgo de eso y por qué es que es importante que nosotros estudiemos las Escrituras? Es que a veces esa traducción o poner un concepto en una sola palabra no explica el sentido completo de un versículo en el original. En este caso, por ejemplo, hay otras versiones en las que utilizan otras palabras que quizás pueden acercarse un poco más a lo que vamos a ver el día de hoy. De hecho, hay una versión en inglés que se llama King James, que encontré y que dice, en vez de decir certeza y convicción, utiliza otras palabras. Y se traduce como sustancia. Para la palabra certeza, en lugar de decir certeza, es la sustancia de lo que no se ve. Y luego dice que es la evidencia, es la sustancia de lo que se espera y la evidencia de lo que no se ve. Eso es lo que dice en otra versión. Entonces, ¿cómo se leería el versículo 1? Diría, es pues la fe, la sustancia de lo que se espera y la evidencia de lo que no se ve. Ahora, ¿por qué menciono esto? ¿Por qué menciono estas palabras distintas a las que leemos en nuestra versión Reina Valera o en alguna otra versión? Yo creo que es importante para nuestra definición de fe, para la definición de fe que nosotros como creyentes, interesados en conocer cada vez más a nuestro Señor Jesús, debemos ir formando. Fe no es simplemente un sentimiento interior. Si yo quiero hacer algo y me siento bien con eso, esa sensación que puedo tener yo
no me garantiza que es algo que venga de Dios o que Dios está de acuerdo con la decisión que estoy tomando. Un ejemplo que escuché, que siempre recuerdo, es que Jonás, el profeta Jonás, cuando escapa de Dios y se va en dirección contraria a donde Dios le había mandado, lo que él hace es tomar un barco. Para tomar el barco, obviamente había que comprar o pagar por la entrada de ese barco. Alguien compartía en algún momento que la época en la que Jonás decide tomar esa dirección y comprar ese boleto era una época difícil, ¿no? Es como querer tratar de, por ejemplo, subir al tren en hora punta. Entonces, yo quiero subir al tren rápido y es hora punta. Súper difícil porque llego y voy a tener que hacer una cola muy larga y recién voy a poder subir. Entonces, imagínate que llegas un día al tren en hora punta y está vacío. De Dios, que estaba vacío porque ahora voy a llegar al toque. No necesariamente. Era difícil que Jonás consiga una entrada o consiga un espacio para poder subir a ese barco en esa época, pero aún así él lo consiguió. Y eso definitivamente no tiene nada que ver con que sea la voluntad de Dios, porque él estaba yendo en sentido contrario. Entonces, ¿qué cosa es lo que trato de demostrar? Que la fe no tiene nada que ver con cómo yo me siento respecto a una situación. Que yo sienta paz respecto a una situación puede ser que sea la paz de Dios, pero no el 100% de situaciones así yo puedo decir que es de Dios. Entonces, la fe no es un sentimiento. La idea bíblica de lo que es la fe es experimentar un anticipo de la realidad que espero en el futuro. Es algo que experimentamos, es algo que involucra nuestra mente y nuestra razón, pero también nuestras decisiones y por lo tanto nuestras acciones. Yo pienso y actúo en base a la fe que yo profeso. Si yo digo que el Señor viene pronto, mi actuar debe ir de acuerdo con lo que acabo de decir, ¿no? Y mi vivir debe ir de acuerdo con eso que yo acabo de decir. Entonces, si yo estoy convencido y creo que el Señor viene pronto y vivo de una manera que evidencie eso, esa es una evidencia de que yo tengo fe en que realmente el Señor viene pronto. En base a esa realidad que yo creo completamente, comienzo a actuar. Mi actuar refleja esa convicción que yo tengo. Es un anticipo de esa realidad que yo espero y que yo anhelo. Tiene que ver con sustancia. De hecho, incluso podríamos decir que la sustancia en esa época involucraba el cimiento de un edificio. Y más adelante vamos a ver que de esa palabra se derivan otras y tenían que ver incluso con un cimiento firme, algo que se experimenta en la realidad. Entonces, ¿qué cosa es la fe? Es algo que yo comienzo a experimentar cuando obedezco y cuando confío en Jesús, porque eso va a proveer un cimiento sólido, una fuerte evidencia de lo que yo voy a experimentar en el futuro. Y vamos a compartir ahora una analogía que yo encontré que nos puede ayudar a entender un poco mejor esto acerca de la fe. Un pastor, en alguna prédica, hablaba del invierno en algunos lugares del mundo, particularmente en Wisconsin, que es un estado de Estados Unidos que está muy al norte, ¿no? Entonces, nosotros como peruanos, de hecho, nosotros como limeños, tenemos una idea de lo que es el frío, tenemos una idea de lo que es el invierno y del frío que podemos tolerar o de lo que es súper frío, ¿no? Pero seguramente la gente que vive en provincia, cuando llega a Lima, dependiendo del lugar donde viva, incluso le puede parecer gracioso el invierno, ¿no? Puede decir, esto no es invierno, esto no es lluvia, lluvia es la que hay allá donde vivo yo. Y lo mismo puede decir la gente de Wisconsin. En Wisconsin, particularmente el invierno es muy duro, sumamente duro, y dura mucho tiempo, por lo que están más al norte del planeta. Entonces, pero por otro lado, en la época de primavera, el contraste es grande,
porque en la primavera pueden llegar hasta los 40 grados centígrados. Entonces, muchas personas en Wisconsin, donde el frío, donde nieva, donde incluso las pistas o los carros se escarchan con la nieve, se hace como una capita de hielo. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace la gente en ese lugar? Algo muy particular que nos va a ayudar a entender. Más o menos por marzo, cuando ya está terminando el invierno, todavía no ha terminado, está comenzando el fin del invierno, en marzo, aunque todavía es invierno, hay personas que están anticipando tanto la primavera, o sea, tienen tantas ganas de que sea primavera, que salen a la calle en polo de manga corta. O sea, están tan convencidos, tan seguros de que falta tan poco para que llegue la primavera, que ya comienzan a cambiar su ropa, comienzan a guardar la ropa de invierno y comienzan a sacar la ropa de verano. Porque son personas que de alguna manera no quieren dejar las cosas a última hora. Entonces, como ellos saben que sí o sí va a llegar la primavera, dicen, vamos guardando las cosas de invierno, vamos sacando las cosas de verano o de primavera en este caso, ¿no? Como nosotros, cuando estamos en diciembre, ya hay diferentes tipos de personas, ¿no? Están los que arman el árbol de Navidad el 20, el 21, el 22. Y también están los que arman el árbol de Navidad desde el 1 de diciembre. Incluso en noviembre ya están comprando los adornos, las bolitas, las guirnaldas. Porque están seguros y convencidos de que la Navidad va a llegar. Es inevitable. Pase lo que pase, esa Navidad va a llegar. Entonces no tienen problema en hacerlo desde antes. ¿Por qué les gusta? ¿Porque les agrada? Porque seguramente para ese tipo de personas es algo que esperan con tantas ansias que desde el 1 de diciembre ya están comenzando a sacar los adornos, armando el árbol, poniendo las guirnaldas y haciendo muchas decoraciones en la casa. Entonces, estas personas, las que viven en Wisconsin y aún en invierno salen con polo de manga corta, o aquellas personas que desde el 1 de diciembre están comenzando a armar el arbolito de Navidad, comprando los adornos y sacándolo de las cajas, son personas que están convencidas de que pronto va a suceder algo y de que no hay nada que pueda cambiar esa situación. La primavera sí o sí va a llegar. La Navidad sí o sí va a llegar. Puede llover, puede salir el sol, acá no nieva, pero pueden pasar muchas cosas. Puede cambiar de presidente, puede subir el dólar, puede bajar el dólar, pero eso no va a afectar que la Navidad llegue. Eso no va a afectar que la primavera llegue. Entonces, ¿qué significa que estas personas desde el 1 de diciembre estén armando el árbol de Navidad? ¿Qué significa que las personas de Wisconsin desde marzo ya estén saliendo a la calle con polo de manga corta? Ellos están viviendo anticipadamente algo que saben que sí o sí se va a dar. La primavera se acerca. Entonces ellos están viviendo anticipadamente esa primavera, porque están convencidos plenamente de que se va a dar. Si una persona no conociera la primavera, nunca lo hubiera visto y de pronto los ve salir en invierno con manga corta, ¿qué cosa pensaría? Ellos están locos. ¿Cómo en pleno invierno pueden salir así? Pero como ellos tienen esa convicción, no tienen problema en comenzar a cambiar su ropa y la forma en la que salen a la calle, ¿no? Es un anticipo. De hecho, el pastor que daba el ejemplo de Wisconsin y del invierno, decía que su esposa, dentro de su casa, por esas épocas hacía algo muy particular. Ella sembraba una planta que solo florece en primavera. Hay plantas que son estacionales, ¿no? Entonces hay que durante un tiempo no dan flor, no dan fruto, no dan nada, y de pronto llega cierta época del año y comienza a salir la flor. Esta flor particularmente salía solamente en primavera, y en marzo ya comenzaba a dar indicios de que estaba floreciendo. Entonces esa planta de alguna manera para ellos era una evidencia tangible de que la primavera estaba por llegar. De hecho nosotros lo vemos de alguna manera, ¿no? En muchos lugares hay árboles que botan todas sus plantas en otoño y vuelven a florecer en verano.
Hay épocas en las que parecen árboles secos y luego hay épocas en las que tienen muchas flores. ¿Cuál es el punto del autor de Hebreos? ¿Qué cosa es la fe? Jesús resucitó, como la flor en esta analogía. Jesús resucitó y conquistó la muerte, venció al pecado. Y los cristianos ya han experimentado un anticipo de la vida futura de resurrección a través de Jesús. Jesús ha demostrado que su autoridad está aún por encima de la muerte, que ni siquiera la muerte puede contenerlo. Y esa ya es una evidencia de nosotros que conocemos a Jesús. Y sobre todo para los que tenemos una relación con Él. Lo conocemos, sabemos cómo es Él, sabemos que es fiel, que Él es verdad. Entonces, lo que Él dice es verdad. Ese es nuestro anticipo y esa es nuestra garantía. Esa es la flor que florece y da evidencia de que la primavera está cerca. Ese es Jesús. Entonces, por lo que Jesús hizo en el pasado y de lo que hay evidencia sólida y firme, substanciosa, de lo que Jesús hizo, podemos concluir que todo lo que Dios ha prometido es verdad y en el futuro va a suceder. Eso es lo que nos puede ayudar a disipar las dudas de que todas las promesas de Dios son verdad. Y esto es a lo que se refiere con fe. Fe en algo que Dios ha hecho y que esa fidelidad en el pasado se convierte en un cimiento sólido y firme para actuar y vivir para Dios. Porque estoy confiado en que Él actuará de la misma manera. ¿Dios cambia o no cambia, hermanos? Dios no cambia. Dios, así como era en el pasado, así como era con los personajes bíblicos de los que nosotros estudiamos, así es hoy, así sigue siendo hoy y así será mañana y así será en el futuro. Entonces, si antes Dios era fiel y era capaz de hacer milagros sorprendentes, de igual manera es hoy. ¿Cuál es el problema entonces? Que a veces somos nosotros los que cambiamos y no tenemos la fe que se tenía en el pasado. ¿Cómo qué fe? ¿Qué fe es esa que se tenía en el pasado? Y eso es lo que vamos a ver ahora a través de estos personajes bíblicos. Entonces, un comentarista bíblico, George Guntry, dice, ¿qué cosa es la fe? Es una certeza vital que impulsa al creyente a alargar su mano y agarrar esas realidades a las que se aferra su esperanza. Aunque siendo invisibles, porque no las podemos ver, ya son suyas en Cristo. Porque Jesús resucitó y esa es una gran verdad. Entonces, ¿qué cosa nos dice el versículo 2 del capítulo 11? Versículo 2 de Hebreos del capítulo 11. Por esta clase de fe que confía en Dios, por lo que Dios ha hecho y que se extiende hacia el futuro. ¿Qué cosa es lo que dice el versículo 2? Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, hombres y mujeres del Antiguo Testamento fueron aprobados por Dios. ¿Debido a qué cosa? ¿Qué cosa nos dice la palabra? Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? A la fe. Entonces, los hombres y mujeres del Antiguo Testamento fueron aprobados por Dios debido a qué cosa? A su fe, una fe audaz, a una confianza y una obediencia que mostraron a pesar de las circunstancias, porque habían experimentado a Dios en sus vidas. Es decir, a pesar que había quienes le decían, por ejemplo, ¿no? Siempre será invierno, ellos confiaban en lo que habían experimentado a Dios y estaban convencidos de que la primavera iba a llegar. Y eso les permitió ser audaces en sus decisiones y por eso confiaron en Dios. ¿Qué cosa dice ahora el versículo 3?
Y esto se vuelve como una base de todo lo demás, ¿no? Como un ejemplo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, esta confianza firme basada en Dios puede estar soportada en el ejemplo de la creación, cuando vemos el orden en el que todo fue creado, cuando vemos lo que Dios ha hecho y tenemos una confianza firme. Esto es lo que Dios ha hecho. Mira el orden del mundo y veamos cómo eso da testimonio de que no pudo ser la casualidad, sino fue Dios el que creó todo. En algún momento, alguien tratando de comparar alguna teoría del Big Bang o alguna de estas teorías que fuimos creados por casualidad o por cosa del destino o por una combinación de casualidad de ciertas cosas, decía, ¿tú sabes cómo se crearon los celulares? Imagínate que un día por el espacio flotaba un chip y luego flotaba una antena y unos botones y una pantallita y de pronto todo se chocó y ¡pum!, apareció el celular. Es algo absurdo, ¿no? Es absurdo pensar que los celulares se inventaron de esa manera. Entonces, ¿cuánto más absurdo puede ser pensar que los planetas y la vida dentro del planeta Tierra se creó de esa manera? Por casualidad. Que cada órgano y cada parte de nuestro cuerpo que funciona a la perfección fue creada por casualidad. Entonces, todo ese orden de la creación da testimonio de que fue Dios quien lo ideó en su sabiduría infinita. O sea, Dios es tan sabio que solo con decir hágase la luz, eso ya implicaba cómo tenía que funcionar la luz, y cómo tenía que ser el día, y cómo tenía que ser la noche, y cómo iban a ser los animales, y la cadena alimenticia, y cómo tenía que ser el ser humano, y cómo iba a funcionar su cuerpo, y qué iba a afectarlo, que tenía que comer, que tenía que dormir, que tenía que hacer una cosa, que tenía que hacer otra. Nosotros como seres humanos aún seguimos descubriendo nuevas cosas acerca de cómo funciona la naturaleza. Dentro del mismo planeta Tierra, el ser humano no ha llegado a conocer todo lo que hay. Se siguen descubriendo nuevas especies de animales. Las 3/4 partes de la Tierra son agua, son mares. Y de los mares y de las profundidades de los mares se sabe muy poco. Se sigue trabajando en tecnología que sea capaz de ir en el mar cada vez más profundo, y mientras más van bajando, van descubriendo que hay nuevas especies de animales y de peces y de formas de vida que viven bajo circunstancias distintas. Porque el ser humano sabe muy poco, pero Dios tiene una sabiduría tan infinita que solo con decir háganse los animales del mar, Él ya sabía todo lo que se involucraba y todo el ecosistema que iba a formar ahí. Que es imposible que se haya dado solamente por casualidad. Que un solo ser viviente se haya metido al agua y se hayan convertido en peces y salió a la tierra y se convirtió en mamíferos y luego se fue al aire y comenzó a volar. O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene un respaldo científico completo que pueda respaldar ese tipo de teorías. Aunque muchos estudiosos digan que sí, también hay muchos estudiosos que en su investigación minuciosa del universo, de la vida, del ser humano, han llegado a la conclusión de que debe haber una inteligencia superior creadora de todo. Por ejemplo, Francis Collins, el padre del genoma humano, el científico que lleva el liderazgo del estudio del gen humano para definir cómo está constituido el cuerpo humano a un nivel genético, es creyente, él cree en Dios y está convencido de que Dios tuvo que haber creado al ser humano porque es imposible de que algo tan complejo que todavía no terminamos de entender
sea obra de la casualidad o de evolución de algún animal, simplemente, ¿no? Entonces, en el versículo 3 nos dice que la creación del universo da testimonio de Dios y el creer que Dios lo hizo es una prueba de nuestra fe en Dios. Génesis 1 y la descripción de la creación misma da testimonio de Dios, que aunque lo vemos, al mirar el orden creado, podemos confiar en un Dios bueno, en un Dios que ha creado este orden y por lo tanto, este es el fundamento de la fe, cómo Dios ha actuado en el pasado. Y eso me puede extender mi confianza hacia adelante, ¿no? ¿Qué puede ser imposible para un Dios que creó todo el universo de una manera tan perfecta? Luego vamos a ver los primeros ejemplos de fe acerca de personajes bíblicos. Dice el versículo 4: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de que como vive el justo por la fe, el cual alcanzó testimonio de que era justo. Entonces, en Génesis no se nos dice mucho de por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel y no el de Caín. Pero ahora, en Hebreos, nos da una explicación clara de qué cosa fue lo que pasó. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. No tenía mucho que ver con lo que le dio Abel o con lo que le dio Caín, como podríamos pensar, sino tenía que ver con la actitud. Abel lo hizo por fe, y el hecho de que Dios rechazara la ofrenda de Caín y de que Caín reaccionara deprimiéndose y con envidia y luego matando a su hermano, muestra que el problema estaba en su corazón, no en las cosas que le estaba ofreciendo a Dios. Dios acepta la ofrenda de Abel, pues él se acerca por fe y agrada a Dios de esta manera. Y esa ofrenda, es decir, la actitud con la que Abel ofreció esa ofrenda, nos dice el autor de Hebreos que aún muerto Abel, todavía es un testimonio hasta el día de hoy de cómo debemos vivir. Luego llegamos al versículo 5. El versículo 5 nos habla de otro personaje bíblico y dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, habla de este personaje del Antiguo Testamento en Génesis, donde hay una lista de personas y genealogías que vivieron muchos años, que para nosotros y para la expectativa de vida que tenemos nosotros es algo impresionante, vivir 100, 200, 300, 400, 500 años, quizás algo hasta inimaginable. Pero luego nos dice que todas esas personas murieron, todos tuvieron un fin en su vida, excepto uno, Enoc. Se nos dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó y no vio muerte. Entonces hay un testimonio de que caminó agradando a Dios. ¿Por qué agradando a Dios? Nos dice Hebreos que caminó por fe. Es decir, que él vivió confiando en Dios, en lo que Dios le decía. Entonces, llegamos ya al versículo número 6 con una especie de pequeño resumen de estos dos ejemplos que hemos visto. ¿Qué cosa es lo que nos dice el versículo 6? Y creo que es un versículo también muy conocido por muchos de nosotros. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y que es, qué cosa? Galardonador de los que le buscan. ¿Creemos eso, hermanos? ¿Creemos que Dios es galardonador de los que le buscan? Eso debería ser una motivación más
para entender lo importante que es buscar a Dios, en cualquier circunstancia. Entonces, ¿qué cosa es la fe bíblica? Recordemos, no es optimismo, no es repetirte algo muchas veces, porque si lo repites muchas veces, va a suceder. Eso no es fe. Que yo comience a decir, me va a ir bien en mi trabajo, me va a ir bien en mi trabajo, porque tengo fe que me va a ir bien en mi trabajo. Eso no es fe. Eso es simplemente creer porque sí que me va a ir bien, pero no tiene ningún sustento racional y mucho menos ningún sustento bíblico. Que porque yo repita muchas veces algo me va a ir bien, eso no tiene nada de bíblico. Tampoco es un sentimiento interior, ¿no? Tengo que estar tranquilo para que todo salga bien. Eso tampoco es fe. Entonces, ¿qué cosa es fe? Número 1, fe significa buscar a Dios seriamente. Buscar a Dios seriamente. No por cumplir. No porque tengo miedo que me castigue o que me vaya mal. Es buscar a Dios en serio. Tomarse en serio las cosas con Dios. Acercarme a Dios seriamente. ¿Qué cosa nos dice el versículo 6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Yo debo acercarme a Dios y creer que Dios me está escuchando, que Dios está escuchando mi oración, que Dios me va a hablar a través de su palabra. Si yo leo la Biblia y no entiendo, yo debo seguir leyendo porque creo que Dios me va a hablar a través de su palabra. Quizás no a la primera leída, quizás no a la segunda, pero yo sé que me va a hablar. Por eso es que, aunque tal vez al principio no entienda, yo sigo leyendo, porque sé que Dios me va a hablar. ¿Por qué? Porque yo creo que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. Número 2, la fe implica creer que Dios existe. ¿Recuerdan el ejemplo de la creación? No puedo acercarme a Dios si no creo que hay un Dios. Si yo oro y lo único que experimento, que siento, mejor dicho, es que estoy hablando solo, probablemente mi oración no tenga mucho sentido, ¿no? Pero si yo creo que Dios me escucha, que Dios escucha mi oración, no porque sienta algo, sino porque la Biblia dice que Dios escucha mi oración. Puede que a veces sienta, y está bien, pero puede que a veces no sienta nada. Pero no depende de lo que yo sienta, depende de lo que la Biblia dice que es real. Entonces, así como la creación es algo real, Dios es un Dios real al cual yo me puedo acercar. El hecho de que Dios existe y que la creación es un testimonio poderoso de que Dios es bueno, es un Dios creador, un Dios soberano, un Dios justo, es la base de la fe, por la cual yo puedo acercarme a Él y saber que Él es fiel y Él es bueno. Y fe significa que tengo la confianza en que Dios recompensa a los que se acercan por fe. Eso es lo que dice ahí, que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, llegamos ahora al versículo 7. Pero ahora viene otro ejemplo, acerca de Noé. Quizás para algunos el ejemplo de fe más fácil de entender en cuanto a la magnitud, quizás el más desafiante por lo que le tocó vivir a Noé, no necesariamente el que tenía más fe, pero sí su ejemplo es bastante evidente, ¿no? Es bastante evidente que Noé tuvo que tener mucha fe en Dios para hacer lo que hizo. Dice el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
Noé es un ejemplo. Que en un tiempo en el que todo el mundo vivía haciendo lo que quería, sin considerar a Dios, Noé confió a Dios. Un tiempo en el que todo el mundo vivía haciendo lo que quería, sin considerar a Dios. Como ahora, ¿no? Todo el mundo vive como le da la gana. Por ejemplo, en pandemia, mucha gente ha hecho fiesta. Aun cuando recién salían las noticias del COVID y todos vivíamos asustados, pensábamos que era una enfermedad mortal, que si me daba sí o sí iba a morir, y cuidaban mucho de no salir a la calle, de no hacer reuniones, de no hacer cosas, aún en medio de eso había gente que no le importaba y hacía fiestas. Más allá de si era verdad o mentira, pues era el hecho de que vivía como le daba la gana, sin importar las leyes, las autoridades o cualquier otra cosa. Yo quiero hacer fiesta, hago mi fiesta. Y eso es lo único que importa. En una época de ese tipo es en la que vivía Noé. Incluso diríamos que peor. Entonces, Noé confió en Dios, confió en lo que Dios le había dicho sobre el juicio que vendría. Dios le dice a Noé que va a llover y todo se va a inundar. Así que construye un arca para que te salves tú y tu casa. Pero se lo dice en un momento en el que nunca había llovido. La lluvia no existía hasta antes de eso. Y el arca no es que la construyó en 2 semanas o en un mes. O sea, pasó buen tiempo construyendo el arca. En una época en la que los barcos no existían. Entonces, imagínense, hermanos, pasas de pronto por la casa de alguien y ve que está construyendo algo. Y le preguntas qué cosa es y te dice algo que ni existe ni sabes ¿Y para qué sirve eso? Para que no nos ahoguemos. ¿Ahogarte con qué? No, es que va a llover. ¿Llover? ¿Qué cosa es llover? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? No, es que Dios me ha dicho. Uy, peor todavía. Dios te ha dicho. ¿Cuál Dios? ¿Qué estás hablando? Pero a pesar de que todo el mundo tildaba de loco a Noé, Noé le siguió creyendo a Dios. Y la evidencia es que construyó el arca de principio a fin. Yo a veces me imaginaba, si yo hubiera sido Noé, no sé si hubiera acabado el arca. De repente me quedaba a la mitad y decía, pero ¿cómo va a llover? O sea, semejante arca y que los animales van a venir, es una locura. Probablemente me hubiera desanimado. Pero Noé tuvo fe en Dios, que tal cual Él le había dicho, tal cual Él le había revelado, iba a suceder. Y en base a esa convicción, en base a esa seguridad que Noé tenía de lo que en el futuro iba a pasar, él tomó decisiones y actuó. Se mantuvo firme en eso. Nos dice también este versículo 7 que por eso también condenó al mundo, ¿no? Es decir, Noé fue un testimonio que puso en evidencia quién era de Dios y quién confiaba en Dios y quiénes no. Entonces, esa confianza que Noé puso en Dios dejó en evidencia al resto de la humanidad que vivía totalmente de espaldas a Dios. Ese rechazo que tuvo esa multitud en el mundo antiguo y que finalmente pereció. Su confianza fue un contraste con una generación que no confiaba en Dios. Y es interesante, ¿no? Interesante para estos creyentes de la carta de Hebreos que estaban siendo perseguidos, que estaban sufriendo desánimo. El ejemplo de Noé los está llamando a no dejarse amedrentar por el resto de gente o por las circunstancias, a no acobardarse, a que aún si están siendo perseguidos no se escondan. El ejemplo de Noé y la fe de Noé los está llamando a que no tengan vergüenza de seguir a Jesús. De que si Jesús les ha hecho una promesa, de que si Dios les ha prometido algo, Dios lo va a cumplir. No importa lo que el mundo diga, no importa que la gente diga, siempre va a ser invierno, la primavera va a llegar.
Eso es lo que les está mostrando el autor de Hebreos a través del ejemplo de Noé. Todo puede cambiar, todos pueden decirle que no, pero si Dios ha dicho algo, Él lo va a cumplir. Ellos pueden apuntar y vivir confiados en que Dios es un Dios justo y bueno, porque Jesús resucitó y un día vendrá a establecer su reino justo. Y que ya ha comenzado una nueva creación a través de ellos, en el caso de Noé, mostrándoles quién es el mediador entre Dios y los hombres. Y podrían apuntar a eso como Noé apuntaba al hecho de que Dios también se había revelado en su vida. Luego, en el versículo 8, nos habla de otros personajes de la fe. Dice el versículo 8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, el autor de Hebreos termina con Abraham e Isaac, e incluso Sara, como ya lo vamos a ver seguramente en 2 semanas con el hermano Mauricio. El autor los muestra como ejemplos, pero ahora aplica el ejemplo en una especie de interrupción que hace desde este Salón de la Fama de los Héroes de la Fe, que quiere subrayar la fe de Abraham y de Isaac, porque ellos recibieron promesas. ¿Qué promesas? ¿Qué promesas recibió? ¿Cuál fue la promesa que recibió Abraham? Así es. Entonces, el Antiguo Testamento nos dice que a través de Abraham vendría una multitud de personas. Una multitud de personas. Todas las naciones iban a ser bendecidas a través de Abraham. Que Dios iba a utilizar a la familia de Abraham para bendecir ¿a quiénes? A todas las familias de la tierra. ¿Tú te imaginas si Dios te dijera a ti que a través tuyo y a través de tu familia va a bendecir a todas las familias de la tierra? Uno escucha eso y es difícil imaginarse cómo va a lograr eso, ¿no? Porque como seres humanos, lo que quizás tratamos de hacer inmediatamente cuando escuchamos algo es tratar de entender lo que nos están diciendo. Si alguien viene y nos dice, yo puedo volar, pues no, ¿cómo vas a poder volar? Eso es imposible, porque en nuestra cabeza no logramos concebir cómo puede eso ser posible y llegamos a la conclusión de que eso no es verdad. Dios le dice a Abraham, a través tuyo, que Dios le dice a Abraham, yo te voy a dar una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, algo que ni siquiera se puede contar. Y a través de tu familia voy a bendecir a todas las familias de la tierra. También les dice que le iba a dar una tierra y una herencia. Pero ¿qué cosa es lo que vio Abraham? ¿Qué cosa fue lo que vio Abraham como su descendencia? Un solo hijo. Dios le dijo, vas a tener una descendencia como las estrellas del cielo. ¿Y cuántos hijos le dio? Uno, Isaac. Y encima, ¿qué pasó con Isaac cuando era pequeño? Que lo entregue como sacrificio. Por un lado, Dios le dice, vas a tener descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Luego le da un solo hijo a los 100 años. Y luego le dice, mátalo. ¿Qué hizo Abraham? ¿Por qué? Creía a Dios. Si a nosotros nos dijeran a los 100 años vas a tener un hijo,
Ni siquiera sabemos si vamos a llegar a los 100 años, ¿no? Entonces, encima tener un hijo. Yo tengo 34 años y con una hija ya me siento viejo ya. Entonces, imagínense 100 años con un hijo y encima tanto, me imagino yo, ¿no? Por lo que yo sufro ahora, las amanecidas, los pañales y todo eso. Me imagino yo, tanto sufres con un hijo desde que nace, lo atiendes, crece. Ahora sacrifícalo para mí. Entonces, solo alguien que le cree a Dios es capaz de obedecer algo tan aparentemente loco o absurdo como eso, ¿no? Imagínate a los que tienen hijos que te digan, sacrifica a tu hijo. Es algo difícil, ¿no? Por más que se pueda haber portado mal, o sea, tampoco es para sacrificarlo, ¿no? Pero que te digan a tu hijo querido, a tu único hijo, en el caso de Abraham, a los 100 años, ya la última esperanza, ahora sacrifícalo. Yo a veces cuando leo la Biblia, por momentos me pongo en los zapatos del personaje del cual estoy leyendo y digo, ¿qué cosa hubiera hecho yo? ¿Cuál hubiera sido mi reacción? Tanto padecer y que me digan sacrifica a tu hijo, ¿pero por qué? No, primero dime por qué, y ya de ahí veo si lo hago o no, ¿no? O sea, una actitud muy altanera, muy malcriada. Hubiera cuestionado, pues si ya me dijiste que me vas a bendecir, ahora ¿por qué me dices que lo sacrifique? No te estás contradiciendo, o sea, hubiera tratado de corregirlo, ¿no? No te estás contradiciendo, Dios no te está confundiendo, no querrás decir otra cosa, pero Abraham no cuestionó. Abraham simplemente le dolió lo que le dijo Dios, pero obedeció. No dijo, ¿y por qué no? Él obedeció y se llevó con el dolor de su corazón a Isaac hasta el sacrificio. Y Dios no lo detuvo hasta que él estuvo a punto de clavarle el cuchillo, pero hasta antes de eso, él no sabía qué iba a pasar. Él obedeció y vivió confiando hasta el día de su muerte en que Dios lo iba a bendecir, aún cuando la única evidencia de esa descendencia que él vio fue Isaac. Pero Abraham murió en paz con Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios iba a cumplir su promesa en su descendencia. Si Abraham no hubiera tenido esa fe en Dios, él hubiera podido morir renegando de Dios. No, Dios, tú me dijiste y ya me voy a morir y no pasó nada. ¿Cómo es posible? Él murió confiado en Dios, porque él estaba convencido de que lo que no llegó a cumplirse en él iba a cumplirse con Isaac. Y lo que no llegue a cumplirse con Isaac iba a cumplirse con Jacob. Y de ahí con Jacob y con el resto de su descendencia. Él no dudó. Él no le reclamó a Dios, no, Dios, yo quiero mi descendencia ahorita, no la quiero con mis nietos, con mis bisnietos, yo la quiero ahorita. No, él confiaba en Dios. Tenía tanta confianza en Dios que él en su aprendizaje, porque también cometió muchos errores, pero en su aprendizaje siempre se volvía a Dios. Aún cuando cometía errores, veía la presencia de Dios en su vida y cómo lo guiaba y cómo lo cuidaba y cómo lo salvaba incluso de sus propias metidas de pata. Entonces, ¿cómo no confiar en Dios? Entonces, ¿qué cosa vio Abraham? Solamente a Isaac. Es lo único que él recibió y lo único que él poseía. Incluso a la hora de morir, lo único que tenía Abraham era su tumba y la tumba de su esposo. Eso era todo. E Isaac también, pero aún así ellos confiaban en la promesa que Dios les había hecho. Ellos habían experimentado, ¿recuerdan? Habían experimentado a Dios en todo su proceso como peregrinos en la tierra prometida. Y aunque no recibieron en ese momento completamente lo que Dios les había prometido, solo lo veían de lejos. Pero ese ver de lejos esa tierra prometida les sirvió para vivir confiando en Dios y para tomar decisiones
que alteraron el curso de la historia de sus vidas y probablemente el curso de la historia de la humanidad. Ellos vivieron confiando en que Dios había sido fiel en el pasado y por lo tanto su esperanza en el futuro seguía puesta en Dios y eso les permitía vivir confiados. Así que el objeto más profundo de su deseo era Dios mismo. Más que el cumplimiento de la promesa, ellos anhelaban a Dios en sus vidas. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase también. Pero ellos, es cierto que Dios da evidencias de todo su poder, de su carácter, de su justicia, de su fidelidad, de su misericordia. Es cierto que Dios cumple sus promesas y es cierto que Dios en muchos casos bendice de muchas maneras a sus hijos. Pero estos personajes bíblicos anhelaban más a Dios que a las bendiciones que Dios podía dar. Hay personas que de pronto pierden el trabajo y comienzan a buscar un nuevo trabajo. Y en esa búsqueda de trabajo comienzan a venir a la iglesia más frecuentemente. ¿Por qué? ¿Porque quieren conocer más a Dios? Probablemente no. Probablemente solo vienen a la iglesia en esas circunstancias porque quieren que Dios los bendiga con un nuevo trabajo, con un buen trabajo. Entonces, equivocadamente pueden creer, o incluso nosotros mismos podemos creer, que si yo vengo a la iglesia todos los días, que si yo vengo temprano, que si me quedo a ayudar a acomodar las sillas, que si Dios, mira, estoy barriendo, estoy ayudando, me va a bendecir. Sin embargo, estos personajes bíblicos de los que estamos hablando anhelaban más a Dios que las promesas que Dios les había hecho a ellos. Y eso es lo que les permitía vivir a través de todas las circunstancias que les tocó a Noé, a Abraham. Abel no tuvo mucha oportunidad para experimentar. De Enoc, la Biblia no nos dice mucho, pero Noé es un ejemplo claro, ¿no? Una locura lo que él hizo, pero solo por la fe en Dios. Igual Abraham, a quien se le ofreció la descendencia como la arena del mar, y solo tuvo un único hijo. Pero él nunca le reclamó a Dios, porque él amaba más a Dios que a la promesa que le había hecho, porque ellos anhelaban más la presencia de Dios en sus vidas que el beneficiarse de lo que Dios les podía dar. Y es de lo que nosotros debemos cuidarnos. No vaya a ser que Dios nos bendiga con algo y nos terminemos olvidando de Dios. No vaya a ser que Dios te dé el trabajo de tus sueños o te permita entrar a la universidad de tus sueños o te permita casarte con la mujer o con el hombre de tus sueños y te quedes enfocado tanto en eso que te olvides de Dios. Dejas de venir a la iglesia porque quieres ser el mejor en tu trabajo. Y eso implica quedarte trabajando hasta tarde. Más de lo que dice el contrato, ¿no? Yo me esfuerzo para que vean mi esfuerzo y me suban el sueldo, me suban de puesto. Y eso implica sacrificar mi culto, mi escuela bíblica, mi reunión de oración. Yo me amanezco estudiando para sacar el primer puesto en la universidad y que me den una beca y que pueda ir al extranjero y que pueda hacer más cosas. Y eso implica sacrificar mi reunión de oración, mi culto de jóvenes, mi culto dominical. Porque estoy tan enamorado que me olvido de ir a la iglesia. Eso es peligroso. Y cualquiera de nosotros podría caer en eso. La Biblia es clara cuando dice, ¿no? El que cree estar firme,
mire que no caiga. Este momento no es para mirar al del costado o acordarme del hermanito que hace tiempo no viene y dice, él debe ser de esos, ¿no? Esto es para verme a mí y para yo tener cuidado con eso, de ponerme a pensar en mi propia vida y decir, algo de eso me está pasando, algo de eso me ha pasado, algo de eso me podría pasar, y tener cuidado de mi propia vida antes de pensar en otra persona, ¿no? Entonces, ¿cuál es la reflexión que les quiero dejar el día de hoy? Recordemos, el objeto, acerca de estos personajes bíblicos, el objeto de su más profundo deseo era Dios en su vida. Más que el cumplimiento de las promesas, era Dios mismo. Y por lo tanto, como seguramente vamos a ver en 2 semanas, la Biblia nos va a decir algo sumamente impresionante. Dios, no los personajes bíblicos, Dios no se avergonzó de llamarse el Dios de ellos, de estas personas que tuvieron fe. Dios no se avergonzó de decir, yo soy el Dios de ellos. Así como cuando un papá va a la actuación de sus hijos y el hijo hace algo bueno y dice, se para y dice, ese es mi hijo, porque estoy orgulloso de ellos. Dios no se avergonzó de decir, yo soy el Dios de Noé, yo soy el Dios de Enoc, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. Es más, era tanto así que en los tiempos de Jesús, ¿qué cosa decían? Nuestro padre Abraham. Así de relevante fue la fe de Abraham. Entonces, ¿cuál es la reflexión de hoy? ¿Cómo te encuentras tú el día de hoy? ¿Cómo estás tú el día de hoy? ¿Cuál es el objeto de tu más grande deseo? ¿Es Dios o es algo que Dios te puede dar? ¿Qué es lo que más deseas en esta vida, en este momento? ¿Que Dios esté en ti? ¿Experimentar la presencia de Dios en tu vida? ¿O que Dios te dé ese trabajo, ese aumento? ¿Que Dios te dé la idónea o el idóneo? ¿Que Dios te permita entrar a la universidad? ¿Que te permita aprobar el examen? ¿Qué cosa es lo que más deseas en tu vida? Y finalmente, y quizás lo más fuerte, pero sumamente necesario, tienes el deseo de obedecer y servir a Dios de tal forma que Él no se avergüence de ser tu Dios. ¿Tienes ese deseo de servir a Dios hasta que Dios pueda decir, yo soy su Dios, yo soy tu Dios? Quizás ahorita pueda parecernos muy lejano, no, pero Noé, Abraham, compararme con ellos. Pero ¿cuál es tu meta? ¿Es una meta conformista, pensando que con lo que he alcanzado hasta ahorita estoy bien y es suficiente? ¿O realmente anhelas acercarte lo más que se pueda a la fe de Noé, a la fe de Abraham, y en realidad a ser como Cristo, a que el carácter de Cristo se forme en ti? ¿Tienes ese deseo de obedecer y servir a Dios a ese punto? ¿O buscas tu comodidad? ¿O buscas lo que más se acomode a ti, a lo que tienes que hacer, a lo que puedes hacer, a lo que no te produce cansancio? ¿Por qué no participas de esto? No, es que a mí no me gusta. No, es que yo no soy de hacer esas cosas. ¿Cuál es tu deseo? ¿Buscar tu comodidad o servir a Dios de tal forma que Él no se avergüence de ser tu Dios? Son preguntas fuertes y son preguntas que deben llevarnos no a sentirnos mal, sino a reflexionar, a entender que si hay algo que corregir, debemos corregirlo. No importa si somos muy jóvenes o si somos muy mayores. Mientras sigamos vivos, hay oportunidad de seguir corrigiendo
de seguir anhelando que se forme el carácter de Cristo en nosotros, mientras sigamos vivos. Tenga 10 años, tenga 100 años, eso no importa. Siempre, mientras Dios me dé vida, puedo seguir invirtiendo esa vida en obedecer y en servir a Dios. Muy bien, hermanos. Muchas gracias.